En el año 2121 de la Era del Páramo, la civilización humana fue destruida casi por completo por la contaminación después de una guerra nuclear y aún no se ha recuperado. La gente sobrevivió en las tierras baldías, creando asentamientos para mayor seguridad, pero incluso si lograron establecerse, no pudieron recuperar su antiguo dominio sobre el planeta. Para una persona común y corriente, salir del asentamiento significaba una muerte casi segura. El mundo ha cambiado por completo bajo la influencia de la energía nuclear. Incluso los diminutos insectos se convirtieron en bestias nucleares. Ahora, solo existía la ley del más apto. Para vivir, había que ser más fuerte y despiadado que los mutantes, aunque estos estaban lejos de ser los más terribles del mundo. El chico pensó que estaba en el lugar correcto, y dijo que algo emocionante iba a suceder esa noche. Vio a un hombre llegar en un coche, lo ató, lo amordazó y lo encerró en su coche. Luego fue a la puerta del edificio y la abrió. La mujer le puso un cuchillo en la garganta y le preguntó si estaba perdido, ya que no lo había visto antes. Las chicas cercanas dijeron que era propiedad privada y que un paso más y lo expulsarían. El tipo les dijo que abrieran los ojos y les mostró algo. La mujer cambió de tono y lo llamó invitado de honor. Él respondió que había venido a divertirse y no a arruinar la fiesta. La muchacha lo recibió en el Edén del Yermo y lo invitó a entrar. Las puertas se abrieron. Él entró y se cerraron. Edén era un club clandestino que recientemente se había vuelto popular. Sus invitados eran hegemones locales y nobles de alto rango. Se sentían atraídos por una actuación y un servicio especiales. En el escenario, la chica anunció el comienzo del casting, donde solo importaba el dinero. Destapó los cubículos que contenían a las chicas. Presentó uno de los productos, destacando su antigüedad y calidad, y animó a los invitados a gastar. Un favor especial era la venta ilegal de esclavas, en su mayoría niñas. Debido a la escasa población sobreviviente, la trata de personas se consideraba un delito grave, por lo que las transacciones se realizaban en secreto. Pero el verdadero horror del Edén iba más allá. Una de las chicas le preguntó al chico por qué estaba solo y si le interesaba el producto. Él respondió que estaba aburrido de cosas de segunda y que necesitaba algo más interesante. La niña dijo que para elegir la clase más alta es necesario convertirse en miembro honorario de la comunidad. El chico le mostró el brazalete y le preguntó si era suficiente. La chica reconoció su condición y lo condujo a una habitación privada. Había una hermosa joven llamada Xiaomei, de 18 años. Lo presentó como un producto de primera calidad y se fue. El chico comentó que esta vez el producto era realmente de primera. Xiaomei dijo que era su mascota exclusiva y que podía hacer lo que quisiera con ella. Ella intentó seducirlo, lo abrazó y lo tiró sobre la cama, pero él permaneció tranquilo. Mientras ella continuaba, él la apartó de repente y sacó un látigo. La golpeó y ella gritó. El tipo dijo que no moriría de un solo golpe, porque su cuerpo es fuerte mientras su cabeza esté intacta. La llamó hombre bestia. Xiaomei se sorprendió y le preguntó cómo lo sabía. Respondió que era completamente imposible camuflarse bien en el nivel 0. El olor y la temperatura corporal lo delatan. Intentó acercarse de nuevo, pero sus manos se convirtieron en garras. Él la abofeteó con el látigo y la mandó volando. Después de eso, Xiaomei se convirtió en una bestia gigante y exigió saber quién era. El chico respondió que era un carroñero común y corriente, que realizaba tareas para exterminarlos. Le sugirió que llamara a sus compañeros para ahorrarle tiempo. Xiaomei emitió un sonido extraño, pensando que no podría hacerlo sola. Unos segundos después, las otras mujeres entraron en la habitación. Burlonamente, preguntaron qué le pasaba y dijeron que la ayudarían. Xiaomei les había advertido que era un carroñero. Las chicas comenzaron a transformarse en animales desconocidos y dijeron que las armas eran inútiles contra él. Dijeron que los viejos carroñeros no podían hacer nada y este parece inexperto. Decidieron actuar juntos, convencidos de que ni siquiera un carroñero de alto nivel podría resistirse. Lo atacaron y le gritaron que muriera. El chico respondió que solo les resultaría más fácil si atacaban juntos. El tipo usó una fuerza inusual y electrocutó a todas las mujeres que estaban alrededor. Uno de ellos preguntó en estado de shock si podía usar habilidades y sugirió que no era un carroñero común y corriente, sino una nueva persona, reprochándose a sí misma su descuido. El tipo respondió que no había usado su habilidad, sino el objeto. Dijo que había gastado el amuleto del rayo, pero que inmediatamente mató a 5 hombres bestia y que la recompensa fue decente. El hombre que estaba afuera de la puerta escuchó lo que estaba sucediendo
y se dio cuenta de que allí estaban secuestrando, atrayendo y devorando a la gente. Gritó al respecto, y los hombres huyeron presas del pánico. Según inteligencia, había 5 bestias escondidas en ese lugar. No solo capturaban niñas humanas y realizaban servicios obscenos, sino que también se comían en secreto a quienes acudían para entretenerse. Los hombres bestia evolucionaron con mayor fuerza que las bestias nucleares. Eran capaces de imitar a las personas y tenían la misma inteligencia. Por eso, las bestias nucleares con inteligencia e intenciones eran extremadamente peligrosas. Pero esta vez fueron destruidas todas. El tipo se presentó. Se llama Liu Xing. Es un carroñero. Vino aquí con la misión de destruir a los hombres bestia. Comparada con la recompensa normal por la misión, la recompensa por estas 5 criaturas nucleares era más generosa. Los carroñeros son una profesión especial. Aceptan tareas y reciben recompensas, reportando directamente al gremio de carroñeros que resuelve diversos problemas. Esto es posible porque la mayoría de los carroñeros son humanos nuevos, cuyas habilidades han sido despertadas por la energía nuclear. Así como los animales se transformaron en bestias nucleares y hombres bestia, algunos humanos obtuvieron dones. Su condición física mejoró y se despertaron diversas habilidades, por lo que fueron llamados personas nuevas. Liu Xing señaló que, aunque era una persona nueva, el poder utilizado anteriormente pertenecía al objeto, no a su propia habilidad. Su propia habilidad puede parecer inusual. Era un huérfano que tuvo que unirse a diversas organizaciones para sobrevivir. Las palizas y el hambre eran sus compañeros habituales. Cuando conoció a su salvadora, la líder del equipo de carroñeros, Fang Xiaoyu, su destino cambió. Tras descubrir que tenía el cuerpo de una nueva persona, la comandante lo invitó a unirse al equipo Gemelos Guepardos, que ella fundó. Desde entonces, su objetivo ha sido sobrevivir al apocalipsis y convertirse en un fuerte carroñero. En la ciudad-estado del juicio final de Qingdao, se había entrenado duro y había alcanzado el rango S-medio. Sin embargo, la brecha entre él y los maestros de rango A y S con habilidades poderosas y equipos de alta gama todavía era grande. Sin embargo, encontró otra forma de superarlos. Con armas de otro mundo, podía derrotar a varias personas nuevas a la vez. El origen de esta arma estaba estrechamente relacionado con su habilidad especial. Después de regresar a casa, Liu Xing abrió la puerta cerrada, se acostó en la cama esmeralda, cerró los ojos y se durmió. Su alma se trasladaba a otro mundo. Esta era su habilidad despertada. Ese mundo era completamente diferente del original. Era el reino de la lucha por la inmortalidad. Allí vivían muchos demonios y monstruos. La atmósfera era aterradora y tan peligrosa como el apocalipsis. Pero, a diferencia de su mundo, allí era posible cultivar la inmortalidad. La chica se volvió hacia él, lo llamó jefe y le preguntó si estaba despierto. Liu Xing respondió que la tarea estaba completa y que había reunido muchos materiales, suficientes para activar muchos de los módulos funcionales del templo. Liu Xing pensó que había estado durmiendo en el páramo hace un momento y ahora abrió los ojos en un entorno completamente diferente. Aquí cada movimiento parecía increíble, pero para entender la razón hay que retroceder unos meses. Ese día se quedó dormido en casa, pero al abrir los ojos descubrió que estaba en otro mundo. Al principio creyó que era un sueño, pero el hedor acre de los cadáveres era demasiado real como para hacerle sentir náuseas. Lo más extraño fue que su pulsera de búsqueda terminó con él y siguió funcionando. Entonces vio casas antiguas flotantes y espinas extrañas. Era como el mundo de cultivo de las novelas antiguas, pero a diferencia de los libros, este mundo era mucho más aterrador y extraño. Mientras reflexionaba, un dolor apareció en su cabeza y los recuerdos del dueño de ese cuerpo comenzaron a regresar a él. La energía espiritual del mundo se había secado hacía mucho tiempo, reemplazada por una energía maligna que podía volver loca a la gente. Demonios y monstruos, impulsados por esta energía, atacaban a la gente, dejando ríos de sangre. Los métodos de cultivo de quienes intentaban mantener la trascendencia eran aún más aterradores. El dueño del cuerpo era una persona del clan Buscador Inmortal y un discípulo de la secta Puerta de la Ascensión. Al igual que el resto de los estudiantes, desenterraba tesoros a diario. Este era su único valor y la única forma de sobrevivir. Eran gente común, incapaces de resistirse a los cultivadores y obligados a someterse. El jefe de la secta de la Puerta de la Ascensión era considerado un protector justo de la tierra, pero en realidad trataba a los discípulos como ganado, utilizándolos para su propio desarrollo.
Bajo su hechicería, los estudiantes extraían almas de sí mismos para su cultivo. Él lo llamaba una bendición. Aquellos con baja predisposición fueron utilizados como consumibles de alquimia, creando píldoras de ascensión doradas a partir de su carne y sangre. Muchos murieron en los sacrificios, sus cuerpos arrojados al desierto. Hablar de justicia era solo una excusa. Liu Hengse dio cuenta de que había ocupado el lugar del alma de otra persona. El dolor aumentó y surgieron nuevos recuerdos. Se escuchó la voz del abuelo del dueño del cuerpo. Dijo que el mundo solía estar lleno de maestros que podían ascender a los cielos y vivir tanto como los cielos y la tierra. Los devotos Mahayana eran innumerables. Incluso los demonios ansiaban emprender el camino recto. Los grandes dioses y demonios se reunieron en la secta Cielo y Tierra, donde crearon una técnica insuperable para el cultivo conjunto de inmortales y demonios. El mundo estaba en calma, pero la energía espiritual desapareció repentinamente. Los cielos y la tierra se desgarraron, y llegó la tribulación celestial. Maestros de alto nivel murieron, sus meridianos se trastocaron, los pocos supervivientes escaparon. Para preservar la secta, el entonces líder utilizó una técnica prohibida. Protegía el Valle de la Aspiración a la inmortalidad, pero la secta permaneció enterrada en las profundidades durante decenas de miles de años. Se predijo que algún día alguien reviviría sus raíces espirituales. Sin embargo, tras la desaparición de la energía espiritual, la energía maligna se extendió. Los métodos de mejora y la guía prácticamente desaparecieron. Todo lo que quedó fue un grupo de los llamados cultivadores, que en realidad se habían convertido en demonios que usaban la energía del mal y devoraban las almas y la sangre de los mortales. El clan del dueño del cuerpo era la última rama de la secta Cielo y Tierra. Mi abuelo me pidió que la despertara y no permitiera que los demonios siguieran causando desastres. Liu Xingse dio cuenta de que este mundo no era menos cruel que el apocalipsis. El abuelo dejó instrucciones. Las ruinas de la secta están bajo tierra. Debes seguir la dirección indicada, tomar una pulsera de jade plateado, crear un sonido con un golpe largo y 2 cortos 3 veces y lanzar un hechizo para abrir la entrada. Mientras exploraba el área, Liu Xin se dio cuenta de que el lugar con una pila de cadáveres donde se despertó era el que más se ajustaba a la descripción. La pulsera del carroñero registró de repente una poderosa reacción de energía nuclear en las profundidades del subsuelo. Le sorprendió que el brazalete también funcionara. El brazalete de jade plateado también empezó a reaccionar, apuntando al fondo del pozo. Empezó a descender, caminando decenas de miles de pasos. El ki maligno dificultaba el movimiento. Finalmente, llegó a la fuente de la señal, un agujero oscuro. Apareció un esqueleto enorme. Liu Xin recordó las instrucciones y creó el ritmo correcto de golpes, repitiéndolo 3 veces, y luego cantó un hechizo. El esqueleto se partió en muchos pedazos pequeños. Lanzó un fuego azul y pronto se abrió un portal. Liu Hangse dio cuenta de que el monstruo era el guardián de la entrada de la secta, y el brazalete de jade plateado era la clave. Liu Xin entró al portal y se encontró en un mundo completamente diferente. Pensó que, aunque había leído novelas de cultivación antes, la realidad era mucho más impactante de lo que imaginaba. De repente, el brazalete de jade plateado empezó a vibrar. Liu Xin se preguntó qué estaba pasando, y al instante siguiente, una niña voladora apareció frente a él. Ella dijo que el jefe de la secta finalmente había llegado, que el pequeño celestial lo había esperado, y que la secta del cielo y la tierra se había salvado. Liu Xin se sorprendió de la cantidad de secretos que ocultaba el brazalete y le preguntó por qué lo llamaba líder de la secta. La chica respondió que la situación anterior era una emergencia, por lo que desconocía todos los detalles. Se dio cuenta de que lo que estaba viendo era una parte sellada de la conciencia espiritual del pequeño celestial. El núcleo de la secta, el Valle de la Lucha por la Inmortalidad, fue sellado, y el alma principal de la celestial, junto con el resto de los miembros de la secta, estaba dentro. Ahora que había llegado, una parte de su conciencia se liberó a través del brazalete de jade plateado. En la era dorada del cultivo, el jefe de la secta creó un método de práctica conjunta para los justos y los demonios, para que pudieran cultivar juntos. Al final de la Edad de Oro, los espíritus malignos campaban a sus anchas. Mataron a innumerables bestias demoníacas y cultivadores que perdieron el control y entraron en frenesí. La supervivencia de los mortales estaba en juego, y los cultivadores comunes no podían resistirse. En el momento crítico, todo dependía del líder de la secta. Según el pequeño celestial, cambió el curso de los acontecimientos en 2 pasos.
El primer paso es la luz del camino recto, que destruyó a la mayoría de los demonios malvados. El segundo paso es usar demonios contra demonios para eliminar los restos del mal. Con estas dos acciones, casi destruyó la primera oleada de enemigos. Sin embargo, la cantidad de demonios, cultivadores y bestias corrompidas por la energía maligna era infinita. Era imposible matarlos a todos. Como resultado, el líder de la secta recurrió al último recurso: sellar el Valle de la Aspiración a la Inmortalidad. Sacrificó su propia alma y sangre para activar el campo defensivo. El núcleo del valle quedó sellado bajo tierra, y las almas de los discípulos cayeron en un sueño profundo. Esto dejó un rayo de esperanza para el futuro miembro de la secta. El antepasado del dueño del cuerpo estaba en una misión y no pudo regresar a tiempo. Fue a él a quien la cabeza le dio instrucciones. Ahora, tras despertar al pequeño celestial, Liu Xing se convirtió en el líder de la secta. Su misión es reunir energía espiritual y revitalizar la secta. Solo entonces se abriría el valle de la lucha por la inmortalidad y podría emprender el camino del cultivo inmortal y demoníaco. Fortaleciéndose, Liu Xing comprendió que era imposible reunir energía espiritual en el mundo donde había desaparecido, pero el brazalete del carroñero descubrió energía nuclear en las ruinas de la secta. Esto le llevó a creer que la energía nuclear y la espiritual eran intercambiables. Si traes energía nuclear del mundo yermo aquí, puedes despertar a la secta. La mejor fuente son los cristales nucleares, formados en los cuerpos de las bestias nucleares después de una fuerte contaminación. Se preguntaba cómo regresar. La chica le preguntó qué había pasado. Él respondió que estaba cansado y que no había dormido en mucho tiempo, y pidió un lugar para descansar. Ella accedió y prometió proteger su sueño. Relajado por primera vez desde su llegada, se durmió. Cuando Liu Xing despertó, estaba de nuevo en su mundo baldío, y el brazalete de jade plateado todavía estaba en él. Llegó a dos conclusiones. Primero, puede moverse entre mundos en un sueño. Segundo, puede transferir objetos que toca. Como ambas pulseras se habían movido, significaba que también podría transferir los cristales nucleares al mundo del cultivo. La suposición de Liu Xing pronto se confirmó. Levantó un cristal nuclear y preguntó si podía usarse. La muchacha se sorprendió y dijo que la energía espiritual en su interior era comparable en fuerza a la de una piedra espiritual. Liu Hongse dio cuenta de que todo lo que tocaba mientras dormía se transportaba con él al mundo del cultivo, y los cristales nucleares en realidad podían proporcionar la energía necesaria para revivir la secta. La niña dijo que esta cantidad de energía es suficiente para activar el artefacto divino más importante, el trípode de renacimiento. Liu Xing preguntó para qué servía. La niña lanzó un hechizo, y entonces el trípode de la vida comenzó a moverse. Explicó que, aunque el artefacto había estado sellado durante 1000 años, podía activarse con energía espiritual. En el pasado, el líder de la secta sellaba las almas de los discípulos en velas espirituales eternas. Cuando el trípode crea nuevos cuerpos físicos, los discípulos pueden resucitar colocando sus almas en ellos. Todos los discípulos eran muy capaces y con su ayuda, el resurgimiento de la secta bajo el liderazgo de Liu Xing sería posible. Liu Xing sugirió activar el artefacto de inmediato. La chica respondió que la energía actual solo alcanza para crear un cuerpo, y que la resurrección del discípulo depende de la suerte del líder. Liu Hanglo comparó con sacar una sorpresa y decidió recolectar más cristales nucleares para hacer 10 extracciones. La chica no entendió la comparación, pero les recordó algo importante. Tras un tiempo equivalente al de quemar una varilla de incienso, el cuerpo del seguidor estaba casi formado. La chica me advirtió que tuviera cuidado. Una niña apareció y le preguntó quién era, y por qué no tenía miedo de su verdadero fuego samadhi. Al ver el brazalete de jade plateado, se sorprendió. La chica le pidió que presentara sus respetos al joven líder de la secta. Liu Xing le dio la bienvenida. La muchacha pensó que el antiguo jefe de la secta había perdido el cultivo, y su alma había abandonado su cuerpo. Ella pensó que Liu Xing podría ser su reencarnación, ya que usó el brazalete y abrió el trípode de renacimiento, pero decidió comprobarlo primero. Ella preguntó por qué la habían despertado. Liu Xing respondió que era para revivir la secta y restaurar su gloria. La niña se negó a participar, se enojó y amenazó con dejarla sin nada por faltarle al respeto. La muchacha respondió que había experimentado la edad de oro del cultivo y que no tenía la intención de someterse a nadie. Su destino le pertenecía solo a ella. En ese momento, Liu Xing la electrocutó.
La chica reconoció que se trataba de la maldición Yin Yang del cazador de almas y le preguntó cuándo la había dominado. Liu Xing respondió que solo lo había adivinado. Al entrar en la sala de renacimiento, el brazalete empezó a resonar y vio muchas almas selladas, cada una conectada al brazalete. Así comprendió su origen. La niña explicó que era un arte demoníaco secreto, que solo podía sellar las almas de demonios, monstruos y espíritus. Todos los seguidores sellados eran demonios o monstruos, y había muchos señores supremos que eran temidos en sus territorios. El único a quien realmente temían era al líder de la secta. Por lo tanto, Liu Xing debía tener cuidado. Liu Xing se dio cuenta de que si los demonios le tenían miedo a la cabeza, entonces tenía una carta de triunfo para controlarlos, y esa carta de triunfo era una pulsera de jade plateado que podía conectarse y resonar con sus almas. Vio como la cadena de una vela espiritual se transfería a un nuevo cuerpo, lo que confirmó su suposición. Al tirar del eslabón, el brazalete activó la maldición del yin y el yang del cazador de almas. La joven se hacía llamar Cuervo de Fuego. Originalmente, era un espíritu ardiente creado por los celestiales con la ayuda del verdadero fuego del Samadhi. Tras cientos de años de cultivo, recuperó su forma humana y fue aceptada en la secta por el anterior líder. La chica dijo que solo era un espíritu convertido en monstruo y que no debía ser arrogante. Liu Xing amenazó con enviarla a reciclaje si se apoderaba del cuerpo, y no hacía nada, porque era una lástima desperdiciar cristales nucleares. Firecrow declaró apresuradamente que había creado herramientas y talismanes divinos de alto grado antes. Objetos sagrados, como el talismán del trueno, que suprime demonios, y la gran espada Estrella del Norte, fueron sellados junto con ella. La chica cuestionó el valor de esto. Liu Xing estaba a punto de despedirse, pero ella le prometió que con suficiente energía espiritual podría crear aún más talismanes, píldoras y tesoros mágicos y ayudarlo a superar a todos los demás. Liu Xing aceptó darle una oportunidad. En presente, le ofreció una bolsa de cristales y le preguntó a Cuervo de Fuego si la energía espiritual de los cristales nucleares era suficiente. La chica gritó que la cabeza era asombrosa. En un reino habitado solo por espíritus malignos, había encontrado una joya llena de energía espiritual. En su interior, pensaba que el nuevo líder de la secta era muy capaz, aunque el cristal era ligeramente diferente de la piedra espiritual. Se alegró de tener finalmente la oportunidad de trabajar con joyas y decidió empezar de inmediato. La chica usó el preciado secreto de la fusión de cristales con fuego. Explicó que, dado que el cristal y la piedra espiritual son materias primas similares, pueden transformarse en una gema cualquiera. Como resultado, apareció el talismán celestial del halcón de la sombra azul. Liu Xing señaló que el nombre debía tener un poder mágico relacionado con las habilidades de las aves. Dijo que no estaba mal, pero nada fuera de lo normal, y preguntó cómo conseguir un tesoro mejor. La muchacha respondió que era necesario aumentar la cantidad de energía espiritual gastada y aplicó la hiperamplificación del preciado secreto de la fusión del fuego. Esta vez resultó ser una semilla. Liu Xing notó su aspecto inusual y preguntó qué tipo de planta era. La chica voladora dijo que era similar a una fruta que había probado antes y sugirió que era un samsara celestial de mimbre cuya fruta madura sabía muy bien. La chica admitió que, aunque estaba aprendiendo a convertirse en celestial, no había comido en 2 días. Su cultivo aún no se ha recuperado por completo y refinar joyas consume mucha fuerza espiritual. Liu Xing la levantó y le dijo que tenía demasiada hambre para mantenerse en pie, así que la llevaría a descansar. La chica voladora le aseguró que en unas horas se recuperaría. Liu Xing reflexionó sobre el problema del hambre. Ya había hecho un experimento y había descubierto que la comida no podía transferirse a este mundo. Según las normas, las sustancias que contienen características biológicas no pueden trasladarse de un lado a otro. La chica voladora dijo que todavía quedan muchos cristales nucleares, pero si no resuelves el problema de nutrición, no podrás resucitar a los demás estudiantes. Liu Xing supuso que con un gran número de estudiantes, el problema podría resolverse. La chica no lo comprendió del todo, pero asintió. De repente, el trípode de renacimiento comenzó a temblar violentamente. La chica dijo que esta vez 2 estudiantes resucitaron a la vez y parecía que estaban peleando. Liu Xing lanzó la maldición Yin Yang del cazador de almas y les ordenó que se detuvieran. La niña se despertó indignada por el ruido. Entonces reconoció a Liu Xing. Liu Xing y la niña se preguntaban quiénes eran esas 2 personas. La niña explicó que eran las famosas hermanas dragonas, Kang Mingxia mayor y Kang Liuli menor.
eran las existencias más incompatibles de la secta, y nadie esperaba que resucitaran juntas. Ella sugirió que organizaran otra pelea para determinar al ganador. Sus hermanas le habían dicho que se fuera al infierno. La muchacha voladora les instó a dejar de maldecir y agradecer al jefe de la secta por la resurrección. Kang Liuli dijo que el joven jefe es extraordinario. Puede sentir una fuerte energía espiritual en su cuerpo, pero siente que no ha estudiado ni practicado el taoísmo. Ella afirmó que era experta en taoísmo y magia y que podía ayudarlo a cultivarse dominando el arte del cultivo en pareja. Kang Mingsha replicó que la líder no necesitaba sus enseñanzas. Antes de unirse a la secta, era la principal asesina de la secta del Señor del Inframundo y dominaba con facilidad los hechizos místicos. Por lo tanto, es ella quien debe enseñar el capítulo, y también sabe cultivar en pareja. La niña sugirió que lo hicieran todos juntos, de lo contrario tendrían que pelear, y el ganador se convertiría en maestro. Sus hermanas le habían dicho que se fuera al infierno otra vez. La niña voladora notó que el bien y el mal siempre tienen recompensa. Liu Xin detuvo la discusión y dijo que lo principal en este momento era resolver el problema de la comida. Quien te diga cómo hacer que una semilla dé fruto, te enseñará cómo cultivarla. Kang Mingsha reconoció la semilla como un samsara celestial de mimbre y dijo que era un tesoro extremadamente raro. Según la leyenda, debe plantarse en la tierra, donde había innumerables cadáveres con un espíritu maligno. Absorberá todo de esta tierra y brotará. Kang Liuli agregó que después de brotar, el árbol necesitaría mucha energía espiritual para crecer, y tanto energía maligna como espiritual para existir. Por lo tanto, es extremadamente raro. Había oído que comer sus frutos no solo aceleraba el cultivo, sino que también otorgaba poderes sobrenaturales. Liu Xin pensó que era una planta asombrosa. Obtener energía espiritual es difícil, así que debe recolectar cristales nucleares. Pero la tierra con la energía del mal tendrá que buscar en otra parte. Según los recuerdos del dueño del cuerpo, ese lugar está repleto de diversos espíritus malignos, con los que aún no se ha topado. Antes de recoger la tierra, le pidió al pequeño celestial que los pusiera a descansar a los tres y decidió regresar a su mundo. Para recolectar más cristales nucleares para procesarlos en joyas, debes asegurarte de poder regresar de manera segura después de recolectar la tierra. Liu Xin se durmió y despertó en un mundo diferente. Vio un mensaje del comandante. Decía: «Pequeño bribón, ¿por qué no me llamas? Ven rápido, tengo algo bueno para ti». Liu Jing llegó al edificio de los carroñeros. Pensó que el comandante lo había llamado muchas veces. Estaba sorprendido y preocupado por lo que podría haber sucedido. La puerta reconoció su rostro, y de repente una lluvia de cosas le cayó encima. Liu Xin exclamó al comandante, intentando comprender qué estaba pasando. La comandante Fang Xiaoyu estaba tumbada en el sofá. Había basura esparcida por todas partes. Le sorprendió que Liu Xin estuviera allí. Le preguntó qué hacía allí. Liu Xin le preguntó si tenía alguna tarea pendiente. Fang Xiaoyu recordó que recientemente había recibido un pedido importante. Dijo que siempre estaba ocupada, así que le dio la oportunidad de practicar. Añadió que la misión de 2 estrellas del gremio de carroñeros fue bien pagada. La recompensa se dividirá en partes iguales entre 70 y 30. Liu Jungle agradeció su confianza y preocupación, pero le preocupaba que no hubiera nadie más en el equipo y que fuera difícil completar una tarea de este nivel solo. Fang Xiaoyu lo tranquilizó. Dijo que era la miembro más fuerte del equipo de rango S y que podía con ello, solo necesitaba aceptar. Liu Xin dijo que quería mejorar la clase de batalla. Fang Xiaoyu aprobó la decisión y le pidió que fuera a realizar la tarea. Le preguntó si podría patrocinar el equipo. Fang Xiaoyu se negó y explicó que su nueva fuerza residía en un físico sobrehumano y que no necesitaba equipo. Liu Jing recordó que el salario mensual del gremio de carroñeros era alto, por lo que ofreció algo de equipo. Fang Xiaoyu se rió y dijo que gasta más dinero en juegos y consolas reales que en equipos. Liu Jing pensaba que la comandante dependía mucho de internet y los videojuegos. Gasta dinero en juegos sin parar, así que no hay dinero para equipo. Tendré que hacerlo yo misma. Recordó su infancia. Sus padres murieron de hambre cuando él era niño. Tuvo suerte de sobrevivir recogiendo basura. Más tarde, fue capturado por la banda de la pestilencia oxidada, que invadió el territorio de una parte del arco iris. Siguió reflexionando sobre la suerte que tenía de que las gigantescas bestias nucleares no lo hubieran notado. Era demasiado pequeño y se les escapó entre los dientes. Más tarde, continuó sobreviviendo, confiando en su supervivencia. Pensó que continuaría así para siempre,
hasta que se topó con el monstruo de Genoplast. El estiércol de monstruo es un ataque de un grupo de bestias nucleares que han enloquecido por razones desconocidas. La gente común escapa por poco de la muerte en semejante corriente. Cuando Liu Xing cayó, pensó que su historia de serenidad podría terminar allí. Pero en ese momento apareció la comandante. Tenía prisa por llegar a casa y mató a todas las criaturas nucleares de un solo golpe. Completó la misión de 8 estrellas en una fracción de segundo y le salvó la vida. Luego lo aceptó en el equipo. Descubrí que era nuevo y lo convertí en el único miembro del equipo. Liu Xing recordó que la misión indicaba la ubicación, el Instituto de Investigación de la Bestia Nuclear. En el instituto lo recibió el director, el Dr. Xu. Dijo que esperaba a un recolector de basura. Xu se presentó y le pidió a Liu Xing que se sentara y le explicara más sobre la misión. El Dr. Xu dijo que el instituto es una institución que cuida de los demás. Durante sus 5 años de existencia, cientos de hombres bestia han sido albergados y rescatados. El instituto se convirtió en su hogar. La gente cree que los hombres bestia son peligrosos, pero Xu está seguro de que es cuestión de prejuicios. Los hombres bestia quieren integrarse en la sociedad humana y tener un lugar seguro donde vivir. El instituto investiga a los hombres bestia para ayudarles a eliminar sus genes y transformarlos completamente en humanos. El instituto estaba en desarrollo, pero se enfrentó a un gran problema. Parece que una bestia nuclear se ha instalado en el instituto, así que contrataron a un carroñero para eliminar la amenaza. De repente, se oyó un fuerte estruendo. Xu dijo que la bestia había vuelto. Liu Xing decidió comprobarlo él mismo y les dijo a los demás que se quedaran dentro y no salieran. Vio una serpiente gigante. Según la descripción de la misión, solo había una bestia, pero esta pitón gigante es 10 veces más grande de lo habitual y muy venenosa. Liu Xing se dio cuenta de que esto era demasiado peligroso para una misión de 2 estrellas. Pensó que el comandante le había tendido una trampa. Liu Xing observó atentamente la serpiente gigante y pensó que sus escamas eran demasiado gruesas y cualquier disparo solo lo enojaría. De repente, la serpiente emitió un agudo grito y pensó que esos sonidos eran extremadamente raros en las serpientes. Comprendió que primero debía sacarla de su escondite para obtener ventaja. Rápidamente le quitó la granada al guardia y corrió hacia la serpiente, asegurándose de que no pediría nada más. El guardia se sorprendió. Este carroñero es tan pobre que no tiene arma. ¿Será realmente un carroñero? Liu Xing le lanzó una granada a la serpiente, gritando ¡Mira! Y de inmediato se subió a su motocicleta. La serpiente, furiosa, lo persiguió. Corría hacia el cañón del caos a toda velocidad. Sorprendido de no haber tenido que gastar tanta energía en combate antes, le gustaba que ahora fuera posible usar granadas casi gratis. Liu Xingse dio cuenta de que después de completar la tarea, podría regresar al instituto en paz, ya que la serpiente ya no era una amenaza en el cañón. Allí, en el cañón del caos, decidió darle una buena pelea a la serpiente. Lanzó un montón de granadas, gritando «¡Serpiente! Acepta un juego de granadas de regalo de mi parte», para distraerlo y debilitarlo. Liu Xing usó entonces un rayo, aplicando una descarga eléctrica rapidísima. Observó que el método era muy efectivo, pero quedó asombrado por la capacidad de recuperación de la serpiente. Es realmente asombrosa. Cuando la serpiente liberó su veneno directamente hacia él, Liu Xing se sorprendió. No esperaba que la serpiente pudiera liberar veneno. Esto era aún más aterrador, porque su vieja motocicleta de 8 ruedas del segundo año, a la que consideraba su fiel amiga, debería haber sido retirada hacía mucho tiempo. Sin perder la serenidad, se lanzó al aire y sus alas aparecieron. Por suerte, tenía una carta de triunfo, el talismán celestial del halcón de la sombra azul, que podía proteger su motocicleta y permitirle extraer una gran cantidad de cristales nucleares de semejante pila. Atacó a la serpiente varias veces seguidas, asestándole golpes desgarradores. La serpiente cayó al suelo, emitiendo un grito agudo. Liu Xing pensó que este subtipo de pitón titán era más duro que el diamante y se recuperó rápidamente. Aún así, logró tomar la delantera. Sin embargo, su sorpresa llegó al límite cuando vio a la bestia sonora llorar de repente. De repente, la serpiente gigante se transformó en una mujer enorme. Liu Xing se sobresaltó. Era un hombre bestia y tenía mente. Comprendió que la misión se había cumplido con el golpe final, pero al mismo tiempo
comprendió que se enfrentaba a un enemigo de un nivel completamente nuevo. Ahora, lo que tenía ante sí no era solo una bestia, sino un ser consciente con fuerza e inteligencia. Liu Xing llegó a la universidad con una cola, afirmando orgullosamente que había hecho explotar el cuerpo de una pitón titán y que solo le quedaba la cola. Shu le dio las gracias y le entregó una recompensa por la misión, transfiriendo $20.000 de arena a Liu Xing. Liu Xing le agradeció y pensó que la recompensa por una misión de 2 estrellas era mucho mayor que por una de 1, a pesar de que la misión en sí era mucho más difícil y de que, de hecho, estaba arriesgando su vida por dinero. Le preguntó a Shu sobre el área donde se encuentra el Instituto de Investigación, porque la presencia de bestias nucleares en grandes cantidades no es normal. Q respondió que no era raro que bestias sin mente como tú invadieran propiedades privadas y que no había necesidad de preocuparse. Se dio cuenta de que Liu Xing estaba cansado y se ofreció a quedarse y descansar, mientras Damei y Xiaomei lo ayudaban a relajarse. Liu Xingse sorprendió al saber que el instituto brindaba este tipo de servicio y preguntó si era una trampa, ya que mantener hombres bestia era ilegal. Shu aseguró que esta es una decisión voluntaria de los hombres bestia, quienes están agradecidos por la protección del instituto y quieren retribuirlo, y espera que Liu Xing ayude a mantener la seguridad en el futuro. Liu Xing decidió aprovechar la oportunidad y se ofreció a organizar que todas las sirvientas bestia fueran a verlo. Shu se sorprendió, pero accedió a organizarlo todo. Liu Xing, encantado, le agradeció. Después de que las muchachas llegaron a Liu Xing, se reunieron y declararon que estaban dispuestas a servirle. Liu Xing notó que no había verdadera alegría en sus palabras y decidió poner a prueba su honestidad. Lanzó un rayo que les recordó su poder y les inspiró respeto. Mientras tanto, Shu abrió las puertas de su laboratorio, donde numerosas mujeres bestia nadaban en grandes frascos. Se acercó al centro y dijo que el retraso se debía a una bestia nuclear que casi causó problemas. Ahora, tras destruirla, Shu iba a revivir a su hija. Liu Xing comprendió de inmediato que Shu había intervenido allí por culpa de la bestia nuclear. Una vez en la oficina, lo atacó y le exigió una explicación, tras enterarse de los asuntos oscuros del instituto. Y Shu confesó que había intentado ayudar a Liu Xing y convencerlo de unirse a él, pero ahora decidió revelarlo todo. Activó los propulsores y los hombres bestia bajo los collares biotecnológicos aparecieron en la habitación. Liu Xing los liberó de inmediato, afirmando que ahora estaban bajo su control. Shu explicó que una vez quiso ayudar a los hombres bestia, estudió genética y trató de convertirlos en humanos. Pero debido a un experimento fallido y una tragedia familiar, su investigación se convirtió en una herramienta para salvar a su hija. Empezó a usar hombres bestia para crear las sustancias necesarias para tratarla, y poco a poco se convirtió en alguien a quien antes despreciaba. Al final, encontró una manera de salvar a su hija a través de la fusión genética, pero una pitón gigante apareció en su camino, destruyendo el plan. Liu Han intervino, deteniendo la peligrosa fusión, salvando a los hombres bestia y a otros participantes del experimento. Las serpientes blancas y verdes, que previamente habían conocido al Dr. Xiu, fueron la clave para mantener con vida a su hija. Con la ayuda de un rayo, Liu Xing proporcionó electricidad para la fusión genética, a pesar de los recursos limitados y la amenaza a la vida. Más tarde, Fang Xiaoyu notó a la pequeña niña que quedó del experimento, y Liu Xing explicó que gracias a los esfuerzos del titán pitón blanco, la fusión se completó. La niña, producto de la fusión serpiente-humano, recibió el nombre de Xiaobao y fue aceptada en el equipo, donde se le asignó la responsabilidad de las tareas del hogar. El cuervo de fuego le rogó al jefe que lo dejara ir, pero Liu Xing estaba probando tranquilamente la flecha, y después de evaluar el resultado, estaba satisfecho. Esta vez todo resultó mucho mejor. Aparecieron muchas cosas buenas. El cuervo, apenas respirando, se quejó de que había soportado 5 respiraciones consecutivas de una sola vez y ya no podía continuar. Liu Jin solo le comentó fríamente que debía descansar bien, mientras anunciaba que recogería la tierra impregnada de energía maligna. Ordenó que trajeran a Liu Li y Manshu y les recordó que tuvieran cuidado en el camino. Al salir del sombrío lugar, Liu Li respiró el aire fresco con alivio. Le pareció que esa fragancia valía incluso 1000 años de espera. Mansha bromeó diciendo que era un milagro que su olfato no se hubiera atrofiado en tanto tiempo
y preguntó qué tenía de agradable el hedor de un cadáver. Liu Li respondió irritada que era imposible hablar con ella con normalidad, y se quejó de que solo estaba arruinando el ambiente. Liu Xing interrumpió la discusión, ordenándoles que reunieran rápidamente la tierra imbuida de la energía del mal, y regresaran de inmediato, porque el peligro acechaba por todas partes. Al mirar alrededor, Mansa notó con pesar que el terreno allí era malo. Los cadáveres se habían secado hace mucho tiempo, y solo lo que había absorbido durante mucho tiempo, la desgracia y el resentimiento, podía realmente llamarse verdaderamente malvado. En ese momento, percibió el olor de alguien y se puso alerta. Liu Li inmediatamente les dijo a todos que se escondieran al notar que alguien se acercaba. Pronto, una mujer enorme y aterradora apareció frente a ellos. La criatura, mirando a su alrededor, se sorprendió al ver que podía oler claramente a una persona viva, pero no podía ver a nadie. Al no encontrar a nadie, decidió buscar en otro lado, y mientras volaba, murmuró irritada que no debía perder el tiempo, porque si no encontraba un nuevo estudiante antes del anochecer, ella podría ser la siguiente en convertirse en un caldero de piernas. Liu Jingla reconoció como una monja taoísta, que una vez más estaba buscando nuevos discípulos para el jefe de la secta de la Ascensión. Afortunadamente, el hechizo de invisibilidad del gato demonio brocado les permitió evitar un choque directo. Su aparición les recordó dónde encontrar la tierra verdaderamente maligna. Mientras tanto, una monja en otro lugar instruyó a las personas atrapadas a aceptar la enseñanza, evitar entrar en el ciclo de renacimiento, lavar sus almas, endurecer sus cuerpos y esforzarse por alcanzar la ascensión y la dicha. Mansa susurró que parecían haberse atrapado a sí mismos, mezclándose con los cautivos que estaban a punto de convertir en nuevos aprendices. Liu Li intentó calmarla, diciendo que el lugar más peligroso a menudo era el más seguro, y le pidió al jefe que lo confirmara. Liu Xin se transformó en gato y confirmó que tenía un plan, y que solo necesitaban ayudarlo a llevarlo a cabo. La monja cerró la puerta y les dijo a los estudiantes que descansaran un rato y esperaran a que el jefe los llamara. Mansa pidió que le permitieran ir con él, y Liu Li le pidió que tuviera cuidado, ya que iba a actuar solo. Liu Xing, en forma de gato, respondió que conocía bien el lugar y que solo se interpondrían en su camino. Les ordenó actuar en cuanto recibieran la señal. Moviéndose por los pasillos, Liu Xing sintió que el espacio allí estaba maldito. Cuanto más tiempo estaba adentro, más distorsionado se sentía. Según los recuerdos del anterior dueño del cuerpo, el lugar correcto estaba al final del pasillo. De repente, sintió una repentina sensación de opresión. Al mismo tiempo, la monja sintió nuevamente la presencia de personas vivas y se preguntó por qué no podía encontrarlas. Liu Jingse apresuró a esconderse, al darse cuenta de que el hechizo de invisibilidad del gato demonio brocado requería un gran gasto de energía espiritual y no podía usarse continuamente. Transformarse en un gato demoníaco es más económico, pero su nivel de cultivo aún es insuficiente. Así que hay que aprovechar cada segundo. En este momento, el líder de la secta recitó las fórmulas de los 9 ciclos de la habilidad secreta de reversión. Mencionó la píldora de destrucción del vacío, el camino de la unificación del cielo y la tierra, y la próxima ascensión. Finalmente, Liu Xing llegó al lugar indicado. Una mujer corpulenta instó a los niños a entrar rápidamente, asegurándoles que, tras la ascensión, su sufrimiento desaparecería. Sin embargo, Liu Xing sabía la verdad. Este lugar se llamaba el Salón de la Transformación en Celestiales de la Secta de la Ascensión, pero en realidad era el lugar donde se elaboraban las píldoras de la inmortalidad. El suelo de este salón estaba impregnado de resentimiento, desesperación y ki quemado. Ante sus ojos había un horno para el sacrificio de sangre de almas humanas, y ahora estaba finalmente convencido de que toda la enseñanza de la ascensión era solo una tapadera para un ritual monstruoso. Liu Xing, que estaba al lado del horno, sintió una llama siniestra que combinaba extrañamente fuego y hielo. La temperatura interior parecía extremadamente baja, pero sentía como si le quemaran el cuerpo con un hierro candente. Sabía que si se quedaba allí más tiempo, quedaría completamente exhausto. Por suerte, ya había recolectado suficiente tierra con la energía maligna. De repente, su cuerpo empezó a elevarse. No comprendió de inmediato por qué había despegado, pues el horno, como él sabía, solo afectaba a las almas humanas. Se dio cuenta rápidamente. Su energía espiritual ya no era suficiente para mantener la forma del gato demonio Brocade. Su cuerpo comenzó a recuperar su forma original, y en ese momento sintió la más poderosa fuerza de absorción. Si las cosas siguen así,
El horno de sacrificio de sangre del alma humana simplemente lo reciclará como a los demás. Mientras buscaba desesperadamente una salida, un espíritu voló repentinamente hacia él. Liu Xing se sorprendió de poder ver almas y comprendió que probablemente se trataba de una de las habilidades del gato demonio brocado. Preguntó por qué el horno no había transformado el alma del extraño y quién era este. El espíritu se presentó ante Xiao Zi y silenciosamente le advirtió que no hiciera ningún ruido, ya que el maestro de la secta actualmente está solitario, pero su alma puede ver todo lo que sucede en la secta de la ascensión. Xiao se explicó que ella era diferente de las otras almas. Ella era el alma del horno mismo. Ella solía pertenecer a la primera secta fabricante de píldoras inmortales celestiales, la secta del tesoro de la píldora. Su tesoro era un horno para procesar espíritus malignos, capaz de refinar demonios y monstruos, convirtiéndolos en elixires. Estos elixires podían acelerar considerablemente el cultivo o conferir diversos poderes mágicos. Sin embargo, después de la calamidad celestial y la invasión de las fuerzas del mal, su secta cayó y ella misma terminó en manos de un villano. Stoictun la encadenó con una aguja que ataba almas y convirtió el horno en una herramienta para el sacrificio sangriento de almas humanas. La obligó a usar sangre humana para crear la píldora maligna. Desde entonces, perdió su libertad y se vio obligada a participar en actos sin escrúpulos. Ahora que su amo estaba encerrado, podía moverse en secreto como espíritu, y le pidió a Liu Xing que la ayudara a deshacerse de la aguja para recuperar su libertad. A cambio, prometió convertirse en su espíritu y cumplir cualquier petición, siempre que no contradijera el camino de la verdad. Liu Xing la interrumpió, no queriendo discutir la recompensa, y le preguntó si entendía correctamente que el radio era el mismo poste detrás de él. Xiao Zi confirmó que el pilar en el centro del horno era el radio que ataba el alma, y solo quitándolo realmente se romperían los grilletes. Admitió que ya no tenía otra opción. Si no la ayudaba, moriría él mismo. Sin embargo, añadió con sinceridad que ahora ni siquiera tiene la fuerza para liberarse, y mucho menos para destruir el rayo. Xiao Zi prometió ayudar, pero advirtió que no podía dejarlo ir todavía. De lo contrario, la aguja lo volvería a atraer hacia adentro. Liu Xing decidió actuar. Utilizó la espada de fuego de liberación Tianzhen, luego el látigo de mantra, y comenzó a golpear el pilar dentro del horno. Los golpes eran fuertes, y la energía se agotaba rápidamente. Xiao Zi, preocupado por su condición, se ofreció a descansar, pero sabía que no tenía tiempo. Tuve que usar una nueva píldora creada por el cuervo de fuego. Lamentó haber querido salvar los accesorios, pero ahora comprendía que si conseguía un horno así, sería un buen negocio. Se tragó la píldora ámbar de acumulación de poder. Su cuerpo se calentó al instante, y Xiao Zi se preguntó por qué desprendía tanto calor. Liu Jin explicó que este era el efecto de la píldora, y que todo se estabilizaría pronto. Con renovadas fuerzas, lanzó una serie de golpes y finalmente rompió el pilar. Los grilletes desaparecieron y Xiao Zi recuperó su forma humana. Le dio las gracias y anunció que, a partir de entonces, sería su horno trípode. Las palabras sonaban extrañas, pero Liu Xing solo pensó que había venido aquí por un puñado de tierra con energía maligna, y terminó consiguiendo un trípode para refinar espíritus malignos. Ahora, la fuente de esa tierra será inagotable para él. La monja, de pie en la sala del horno de sangre, entrecerró los ojos y sonrió fríamente. Su voz era ácida y burlona, al preguntar por qué el rostro del ladrón le resultaba tan familiar. Liu Xing sintió de inmediato un escalofrío que le recorrió la espalda. En su interior, se dio cuenta, alarmado, de que habían hecho demasiado ruido y habían atraído la atención de un verdadero monstruo, un taoísta del linaje de los amantes del cerebro. Según los recuerdos del anterior dueño del cuerpo, este linaje desarrolló sus habilidades sobrenaturales, devorando la médula ósea de las personas. Su sangre y su misteriosa técnica para sostener los cielos Dharma les permitieron transformarse en monstruos gigantes. Para los cultivadores de bajo nivel, eran como un desastre natural, hormigas frente a una bota. Liu Xing comprendió que solo tenía una oportunidad: matarla de un golpe repentino antes de que revelara su verdadera forma. La monja, mientras tanto, recordó. Dijo fríamente que lo había desechado una vez, creyéndolo muerto. Entonces, abrió la boca más de lo habitual, casi de forma antinatural. Pensó, sigue vivo. Y no sabe cómo lo logró. Logró robar el horno de sacrificio de sangre, pero su aura no es la misma que antes. Su nivel de cultivo es claramente bajo. Entonces, ¿por qué lo siente como algo valioso?
llevaba un instrumento precioso. En voz alta, exigió saber cómo había entrado allí y cómo había conseguido extraer la aguja que une almas si estaba muerto. Liu Xing fingió miedo. Le entregó el objeto y le dijo que confiaba en él. Suplicando, la llamó Virgen Divina y le pidió que le perdonara la vida. La monja extendió la mano con interés, decidida a echar un vistazo. Dijo que si estaba satisfecha con el descubrimiento, accedería a perdonarlo. Y en el mismo momento en que su atención estaba completamente centrada en el tema, Liu Xing puso lo último de su poder espiritual en su puño y atacó. El impacto fue tan fuerte que su cuerpo salió volando y su cabeza se separó de su cuello. Un extraño fragmento dorado cayó al suelo. Liu Xing preguntó sorprendido qué era. Xiaoxi explicó que este es el núcleo del amante del cerebro, el hueso dorado que contiene todo el cultivo de la criatura. De un valor increíble. Liu Xing se dio cuenta de que había recibido el tesoro casi a cambio de nada, pero no sabía cómo usarlo. Xiao Di me pidió que se lo diera. Tras dudarlo un momento, aceptó. Pensó que el efecto de la píldora de acumulación de poder había terminado, pero no solo obtuvo la tierra maligna, sino también un trofeo inesperado. No seas codicioso. Volvió a ser un gato. La energía espiritual se había recuperado un poco y era mucho más cómodo moverse en forma felina. Tenía que volver con Liuli y Mansa cuanto antes, pero la cabeza cercenada no murió. Convertida en mosca, siseó furiosa que le había robado su bien más preciado. Necesita urgentemente encontrar un nuevo cuerpo. De lo contrario, el fin es inevitable. Mientras tanto, Mansa estaba irritada, preguntándose cómo alguien podía dormir en un lugar donde podía morir en cualquier momento. Le molestaba que la cabeza aún no hubiera regresado. De repente, vio una mosca y murmuró enfadada de dónde había salido. Una mosca voló hacia la cara de Liuli, que estaba dormida, y susurró que se veía hermosa. Mansa golpeó la mosca, quitándosela de la cara a su amiga. Liuli se despertó disgustada, diciendo que había dormido muy bien. En ese momento, el suelo tembló. Mansa pensó que quizás la cabeza estaba en problemas y que la pelea ya había comenzado. Liuli notó que Mansa actuaba de forma extraña, pero le dijo que se calmara o que los descubrirían. En ese momento, Liu Han regresó en forma de gato e informó que la tierra estaba a su disposición. Necesitaba salir urgentemente hacia la salida. Pero una voz llegó desde arriba. El hombre corpulento preguntó distraídamente por el alboroto y notó que había nuevas hermanas menores allí. Se presentó como el taoísta Bao Zu y dijo que el líder estaba en reclusión, pero que podía hacerles compañía e intercambiar experiencias en sus aposentos. Liuli sonrió dulcemente, insinuando que sería malo que el jefe se enterara de su intercambio de experiencias, y sugirió que pensara en una forma de sacarlos sin que nadie se diera cuenta. En su interior, decidió esperar a que mordiera y luego matarlo. Bao Dou, halagado, aceptó, pero Mansa no jugó, saltó y le dio una patada. Él se desplomó en el suelo. Liuli le reprochó su precipitación, pero a Mansa le molestaba hablar. Prefería actuar. Compartieron las armas mágicas que dejó la cabeza. Mansa tomó una enorme granada de elixir. Liuli eligió flechas. De repente, Bao Zu reveló su verdadera forma. Muchos brazos le crecieron en la cabeza. Se dio cuenta de que casi lo habían engañado. Comenzó la persecución. Mansa decidió luchar contra él y envió a Liuli lejos. Liuli, aunque refunfuñando, se fue. Mansa tragó el elixir. Hubo una explosión en su interior. Tosió. En ese momento, su consciencia se separó de su cuerpo. La monja mosca estaba encantada. El subconsciente de Mansa se había debilitado y era posible tomar el control del cuerpo. Pero en el fondo de la mente de Mansa había otra consciencia poderosa. Mansa, en forma espiritual, golpeó a la monja y la destruyó. Sintió una extraña sensación al destrozar a las hormigas y pensó que ansiaba controlar su cuerpo. Mientras tanto, Bao Zu, que pensó que se lo había tragado, de repente sintió que su cuerpo era desgarrado desde adentro. Mansa salió, estirando los hombros al terminar cientos de años de prisión. Era frágil. Ella sintió su Dao. La mano cercenada con el ojo comenzó a moverse sola. Liu Xing la reconoció como un gato. Era la mano izquierda de Tao Bao Du. Al mismo tiempo, Liu Li deambulaba por el pasillo. El espacio parecía infinito. Apareció un cultivador, declarando que no se iría. Sospechó que se trataba de un muro fantasma y disparó. Le perforaron la cabeza, pero se regeneró. Era un maestro de las ilusiones. La apuñaló en el estómago, pero era una ilusión. La técnica del fantasma de la corriente de luz. El taoísta Taishu reconoció su habilidad. Se ofreció a unirse a los exaltados,
Liuli se negó. Entonces atacó con fiereza. Ella reveló el secreto. La sangre de un dragón auténtico disipó sus ilusiones. Al tocarla, sus fantasmas se derrumbaron. Le destrozó la cabeza. Solo quedó un fragmento. Un trozo de la cola de piedra del dragón. De repente se oyó un sonido terrible. La señal de la salida del patriarca de su reclusión. Miles de almas temblaron. Se le explicó a Liu Qing que el patriarca se había vuelto más fuerte. Su aura era abrumadora en sí misma. Para salvar el día, Xiao Di sugirió el cultivo dual en el espacio de su conciencia divina. Allí, usó la púa dorada de la cola para templar el loto dorado, la base de su camino. Él había superado la etapa de templado del Qi. Ella le otorgó el poder acumulado de las almas. El patriarca apareció como un ser gigantesco que controlaba miles de almas. Liuli y Mancha lucharon con todas sus fuerzas. Liu Xing intervino. Su golpe destrozó el caparazón de la criatura. El patriarca desapareció, prometiendo que sus vidas ya estaban enredadas en sus tentáculos del karma. Mancha notó que el capítulo había alcanzado la etapa de formación de los cimientos. Liuli comprendió que no estaba desmayando, sino cultivando. Regresaron al pozo, sellando la entrada con cuerpos y hechizos. En la secta se encontraron con el caos. El cuervo de fuego robó las piedras espirituales y abrió el pabellón secreto de un aliento 3 otoños, donde el día equivale a 3. La chica voladora, un espíritu de formación, la culpó. El cuervo estaba poniendo excusas. Liu Shang no se molestó en investigar. Devolvió las piedras y distribuyó tareas: convocar estudiantes, crear artefactos y germinar semillas de Lazishao. Él mismo entró al pabellón. La energía cósmica llenó su cuerpo con facilidad. Con doble cultivo, pronto alcanzaría la etapa del núcleo dorado. Mientras tanto, en las sombras, el taoísta entregó el 100 pies rojo de la calamidad a la mano que reportó la derrota. Ayudará a recrear la carne por una noche. Si atrapas a 3 traidores y los traes de vuelta, el hechizo se arreglará. La mano obedeció obedientemente. La cacería comenzó de nuevo. Después de un tiempo, un joven apareció en el cielo sobre la ciudad en una máquina voladora. Un propulsor Falcon de segunda mano rugió tras él, dejando una estela brillante. Se enorgullecía de pensar que una velocidad de 1200 km por hora era el límite de sus sueños, incluso si el aparato le había costado 20.000 monedas de pensión. Pero ahora es el hombre más brillante del cielo, y definitivamente vale la pena el dinero. De repente, Liu Xing voló a su lado, completamente en silencio. El hombre se quedó mirando el extraño modelo de avión, aturdido. Era la velocidad más rápida que jamás había visto, sobre todo con este diseño, sin escape, sin fuego, sin ruido de motor. Decidió alcanzar al desconocido y lo aprovechó al máximo. Sin embargo, a pesar de la extrema velocidad del jetpack, la distancia no se redujo. No parecía lógico. Ese aparato ni siquiera tenía escape. El joven añadió aún más tracción. Mientras tanto, Liu Qing reflexionaba en silencio. Ya había alcanzado la etapa extrema del núcleo dorado y podía volar una espada. ¿Para qué gastar dinero en transporte ahora? Pero aún más asombroso era su propio cuerpo del destino divino. ¿Acaso la fuente de este poder reside en el espacio mismo de la conciencia divina? Afortunadamente, él también es el alma de la transmigración. Esto tiene muchas ventajas. Sin embargo, no había tiempo para pensar. Tenía que ponerme a trabajar. Ambos aterrizaron en la barra de reunión. Mientras se quitaba la mochila, decidió con aire de suficiencia que aún era más rápido. Las chicas de la entrada los saludaron y les explicaron las reglas. Los recolectores de rango inferior toman pedidos en el mostrador del primer piso y los recolectores de rango AS encontrarán una sala VIP en el segundo piso, donde el servicio es separado. Se dio cuenta de que ya había ascendido al puesto 211 en la cima del rango C. Un año más y llegaría al A sin problemas. Dentro de un año, Luo Letian solo aceptará tareas del primer piso. Mientras tanto, Liu Xing fue al bar y le pidió al hermano Hua una cerveza negra más fuerte y un equipo de caza. Hua se alegró mucho de verlo. Dijo que hacía mucho que no veía a Xingxi y le preguntó si había venido para aceptar la misión. Lo elogió, señalando que era un desperdicio desperdiciar tanta energía allí. Liu Xing admitió que tuvo suerte. Había derrotado a 5 hombres bestia él solo y había completado una misión de 2 estrellas por encima del nivel. Sin embargo, recordó que él es solo un miembro de la clase media C, ocupa el puesto 360 y tiene una gran escasez de dinero. Luo Letian,
que escuchaba a escondidas, se sorprendió. Destruir a 5 hombres, bestia sin ayuda de nadie, y completar una misión de alto nivel. ¿Cómo podría un clase C normal lograr eso? ¿O tiene un superpoder oculto? ¿O un equipo increíble? Hua recordó que dieron mucho por una misión de una estrella, 5.000 monedas de arena. Liu Xin se quejó de que solo había conseguido el 30% gracias al capitán. Quería probar una misión de 3 estrellas y pidió consejo. En su interior, Liu Xin sabía que el dinero no era lo principal. Necesitaba derrotar a hombres, bestia más fuertes lo antes posible, y recolectar cristales de núcleo. El anciano sin ojos los encontraría tarde o temprano. Los estudiantes aún no se han recuperado del desastre. Necesitas acumular suficientes cristales para templar más artefactos y herramientas. Hua negó con la cabeza y notó que el 30% se debía a la avaricia del capitán Fang Xiaoyu. Para un clase C, aceptar misiones de 3 estrellas solo es demasiado peligroso. Luo Letian entendió de quién estaba hablando. Fang Xiaoyu, el capitán del equipo Twin Leopards. Entonces se ofreció a unirse. Su escuadrón, los Leones del Yermo, es el primer equipo de clase C, en el puesto 211, y él es Luo Letian. Liu Xin creía que había unas 190 personas en los Leones del Yermo, y le resultaba extraño que su representante quisiera formar equipo con él y su pareja. Pero en voz alta se presentó modestamente como un coleccionista común y corriente de clase C inferior. Luo Letian le aseguró que había oído hablar de sus hazañas y que estaba impresionado. Se ofreció a liderar el equipo y emprender juntos una misión de 3 estrellas. Hua intervino. Para una misión de 3 estrellas, una clase C necesita al menos 3. En ese momento, una suave voz femenina sonó preguntando si todavía había un lugar en el equipo. Los chicos se dieron la vuelta. Luo Letian pensó: ¡qué chica tan linda! Se presentó como Linoe, una recolectora de clase C del escuadrón de la flor del cerezo nocturno, y preguntó si podía unirse a ellos. Luo Letian accedió de inmediato y la saludó cordialmente. Liu Xin anunció que el equipo estaba reunido y le pidió al hermano Hua que asumiera una tarea. Hua suspiró y prometió elegir algo más simple. Pero Liu Xin preguntó si había una tarea más difícil: conseguir más hombres bestia y un jefe además. Hua se quejó de que tenía una tendencia suicida como su capitán, pero admitió que había una difícil misión de 3 estrellas, que había sido suspendida durante 24 horas. En la escuela primaria Xingchen, una clase entera desapareció durante una clase en el bosque. No solo unos pocos estudiantes, sino toda la clase, junto con un acompañante. La tarea está envuelta en incertidumbre. El bosque solía considerarse tranquilo, pero en los últimos meses han circulado rumores de fantasmas. Sin embargo, lo más probable es que los hombres bestia se hayan asentado allí. Liu Xin no dudó en anunciar que asumirían la tarea. Se había formado un equipo, y lo desconocido del bosque Xingchen los esperaba. El sistema confirmó la misión. Los recolectores de nivel C, Liu Xin, Luo Letian y Lin Yu, formaron un equipo para la misión de 3 estrellas. Luo Letian advirtió de inmediato que la misión era muy peligrosa, especialmente para una chica, así que debía proceder con cuidado. Liu Xin le aseguró que no habría peligro mientras él estuviera presente, y el hermano Hua le aseguró que definitivamente no había fantasmas allí. Liu Xin pensó que si los fantasmas aparecían, su mandoble podría acabar con ellos. Sería una verdadera prueba de fuerza para él. Hua explicó la situación con detalle. Los niños habían desaparecido en las últimas 24 horas y era muy probable que les hubiera pasado algo. Queda muy poco tiempo. Solo 12 horas para rescatarlos. Describió 3 rutas posibles. La primera es rápida, pero extremadamente peligrosa. Cruzar el eterno abismo arenoso y el mar devorador, lleno de trampas mortales. La segunda es a través del cañón Hausa y las ruinas de huesos de animales, donde los esperan saqueadores y bestias nucleares. La tercera es una circunnavegación más segura del anillo exterior del desierto, pero les llevará más de 10 horas y los retrasará considerablemente. Lin Yue lo pensó y sugirió su propia opción, inusual y arriesgada. Después de un rato, sostuvo un camarón helado en sus manos y gritó con una sonrisa: «Xiaolan, te traeré tu camarón helado favorito. Ven rápido». En ese momento, una enorme ballena apareció de la nada. Liu Xin, sorprendido, gritó. Lin Yu explicó que, a juzgar por el tamaño, solo es una cría de ballena estrella. Liu Han estaba encantado. Sabía que era una de las bestias nucleares flotantes más rápidas. Luo Letian pensó en el increíble precio de semejante criatura
y se preguntó de dónde provenían los recursos de la joven. Sugirió que podría ser la legendaria mujer rica de la que se rumoreaba. Lin Yu explicó que la ballena es su amiga, pero que solo puede desplazarse a más de 1000 metros de altura. De lo contrario, no podría respirar. Por lo tanto, tendrán que despegar en ella si quieren usar este inusual medio de transporte. Luo Letian señaló que sentarse en el lomo de una bestia gigante es sorprendentemente cómodo. Apenas se puede sentir el peso. Y Lin Yu agregó que la velocidad de la ballena es baja, pero puede acortar el camino y superar áreas difíciles más rápido. Liu Xing, al sentir un campo de energía inusual cerca, pensó que este era un espacio favorito o algo más. Había un dominio de limpieza inmortal cerca, como si la naturaleza misma protegiera su presencia. Habían llegado al bosque de la nada. Liu Xing notó que el lugar estaba casi vacío, sin apenas criaturas nucleares, a pesar de que el bosque solía usarse para actividades al aire libre e investigación científica. Lin Yue notó una atmósfera extraña, tranquila y aterradora a la vez, que recordaba a una antigua leyenda. La niña contó la historia del Bosque de las Maravillas. Una vez que este lugar era rico en recursos, mucha gente se asentó aquí, creando un asentamiento. Todo estaba en calma hasta una noche, cuando la mayoría de la gente fue asesinada o colgada de los árboles como una advertencia aterradora. El equipo de rescate intentó ayudar a los sobrevivientes, pero la mayoría murió. El resto sobrevivió milagrosamente, y las semillas entre las razas se volvieron escasas. Lo peor es que un fantasma observó la masacre, pero solo un niño pequeño la vio. Luo Letian no estaba seguro de si los fantasmas realmente existían en este mundo, pero Lin Yu explicó que la niña había experimentado el horror ella misma, y su historia era precisa. La bruja Huan Jin, una vidente espiritual, capaz de ver fantasmas, señaló que si los fantasmas realmente existieran, sería fácil acabar con ellos con su gran espada. Luo Letian dirigió apresuradamente al equipo hacia la escuela, pero de repente, extrañas raíces comenzaron a crecer desde el edificio, envolviéndolos. Liu Xing encendió la linterna y caminó por la escuela a oscuras. Tras cerrarse la puerta, la oscuridad se apoderó de todo el interior. Él y los demás corrieron en direcciones opuestas, y el brazalete de comunicación dejó de funcionar. Sabía que ahora estaba solo y necesitaba encontrar a los demás lo antes posible. Entró en una de las habitaciones, iluminó con su linterna hacia adelante, preguntando si había alguien allí. Solo había maniquíes dentro. Aún así, oía claramente un sonido extraño, y no podía quitarse la sensación de que lo observaban. Decidió no demorarse y continuar su búsqueda. De repente, sintió una mano extenderse detrás de él. Liu Xing la agarró bruscamente y la iluminó con la linterna, revelando a una niña pequeña. Me pidió que la llevara a casa. Liu Xing revisó el brazalete. No se veía que fuera una bestia nuclear, y no pudo percibir el aura fantasmal que emanaba. Le preguntó su nombre y cómo había llegado allí. La niña dijo que durante la clase se le apareció un fantasma. Se desató el caos. Se asustó, corrió y se perdió. El fantasma obligó al resto de los estudiantes a adentrarse en la escuela. Mientras tanto, Luo Letian intentaba comunicarse por radio con Liu Xing y Lin Yue. No hubo respuesta. De repente, oyó una música extraña, como si cantara. Siguió el sonido y, en ese momento, alguien lo agarró del brazo. En la habitación, vio a muchos niños rodeando a Lin Yue. La llamó, pero los niños cambiaron repentinamente. Sus cuerpos se volvieron antinaturales, como monstruos. Luo Letian sacó un cuchillo y los mató a todos. Corrió hacia Lin Yu e intentó que recobrara la consciencia. Ella despertó y no supo cómo había llegado allí. Dijo que probablemente se había encontrado con un fantasma, pero que todo había terminado, que él lo había derrotado y que la protegería. Lin Yu respondió que estaba feliz de tener un hermano así y le pidió que no la abandonara. Él prometió estar con ella. En ese momento, su cuerpo comenzó a distorsionarse, transformándose en un monstruo. Dijo que era muy bueno, y tentáculos negros comenzaron a salir de su cuerpo, enredando a Luo Letian. La verdadera Lin Yue vagaba sola por la escuela en ese momento. Había perdido a Liu Xing y a Luo Letian. El brazalete no funcionaba, y era imposible contactar con el capitán. Oyó pasos. Liu Xing apareció frente a ella y le dijo que por fin la había encontrado. Se puso alerta y preguntó quién era en realidad, porque otro Liu Xing apareció detrás de ella. Había dos Liu Xing idénticos en el pasillo. Cada uno se acusaba al otro de ser un impostor. Empezaron a pelear, alegando que el otro era el fantasma. Ambos le ofrecieron a Lin Yue defenderlos, prometiéndoles protección. Entonces,
Ambos comenzaron a transformarse en monstruos, insistiendo en que eran reales. Lin Yu usó su habilidad. Desde pequeña, desarrolló el don de escuchar los pensamientos de los monstruos nucleares y comunicarse con ellos. Intentó comprender su voz interior, pero sus mentes eran extrañas, no como las criaturas nucleares. Dijo que podía oír su comunicación mental, pero no podía identificar quiénes eran. Los monstruos afirmaban ser sus compañeros de equipo. Llamó a Xiao Liu. El cerdito llamado Xiao Liu se transformó en un enorme jabalí y atacó a ambos monstruos, estrellándolos contra la pared. Sin embargo, lograron escapar. En ese momento, la niña condujo a Liu Xing a un enorme agujero negro que estaba envuelto en algo oscuro. Le pidió que salvara a los demás cuanto antes. En ese momento, Liu Xing sacó su espada y le cortó la cabeza. La chica era un monstruo. Se dio cuenta de que no era una bestia nuclear ni un fantasma, ni tampoco humana. No desprendía aura alguna. Comprendió que su propósito era traerlo allí. Liu Xing usó su habilidad para transformarse en una forma espiritual y luego entró en el agujero negro. Dentro, se dio cuenta de que probablemente era el cuerpo de un monstruo real. No solo había niños, sino también algunos rostros conocidos. Un monstruo lo atacó por la espalda y se desató una pelea. Durante la pelea, liberó a Luo Latian. Este recobró la consciencia y no sabía dónde estaba. Liu Xing explicó en forma espiritual que era necesario destruir las entrañas de la criatura y salvar a los discípulos, mientras que él mismo tenía que encontrar el cuerpo real del monstruo. Luo Letian se sorprendió y preguntó si era un fantasma. Liu Xing le respondió que no se asustara, que era su habilidad especial. Luo Letian se dio cuenta de que Liu Xing había despertado superpoderes, mientras que él y Lin Yu aún no. Y era normal que un coleccionista de clase C lo hiciera. En ese momento, un enorme monstruo apareció frente a ellos. Liu Xing se dio cuenta de que esta criatura podía copiar las que había visto en su vida, así como las imágenes de su propia memoria. Lin Yue apareció de repente montada en Xiao Liu, quien tenía la forma de un enorme jabalí llamado Durian. Luo Letian se sorprendió al verla así. Lin Yue dijo que Xiao Liu era su amiga, y se unieron a la lucha. Después de la escuela, una criatura con aspecto humano apareció frente a ellos. Les anunció con calma que ya habían recogido todo el abono y que podían empezar. Al mismo tiempo, el edificio comenzó a encogerse. Luo Letian sintió que las paredes se movían. Lin Yue no entendía qué ocurría, y Liu Xing comprendió que el edificio en sí podría ser parte del verdadero cuerpo del monstruo. La criatura comenzó a decir que pasó cientos de años de su vida para hacer crecer un árbol nuclear gigante. Tardó décadas en brotar por sí solo, y cada pocas décadas el árbol necesitaba absorber gente para reponer sus nutrientes. Esta vez absorbió no solo la fuerza vital de los niños, sino también la sangre de un carroñero de rango C. Añadió que seguramente estarían deliciosos. Tarda siglos en germinar y crecer, pero un árbol nuclear solo tarda un día en madurar su fruto. Sin embargo, tras la ofrenda, el árbol pierde parte de su energía, y siempre hay un precio. De repente, una de las frutas estalló. La criatura no entendía cómo era posible ni a dónde se había ido la energía de la fruta. En ese momento, Lin Yue, Luo Letian y Liu Xing aparecieron junto con los niños rescatados. La criatura se dio cuenta de que el carroñero de rango C había logrado escapar del control del árbol nuclear. Entonces, el monstruo abrió el espacio, creando un agujero. Liu Xing vio una mano enorme emerger de la grieta e intentar golpearlos. Le lanzó la esfera con los niños a Xiao Liu y le ordenó que los guiara lo más lejos posible sin mirar atrás. La criatura comenzó a crear cada vez más grietas espaciales. Liu Han se transformó en una forma espiritual y cortó al monstruo por la mitad, pero este se regeneró rápidamente. La criatura afirmó que ni siquiera un carroñero de rango A podría competir con ella, pero Liu Xing logró herirla. Algo inesperado. Exigió saber su nombre y atacó de nuevo con una mano enorme, pero Liu Xing detuvo el golpe. Comenzó una serie de poderosos ataques. Liu Xing sabía que el oponente era extremadamente fuerte. Ya había enviado una señal de socorro a la capitana, pero incluso a esa velocidad, tardaría más de 2 horas en llegar. No sabía cuánto aguantaría. Aún le quedaban 2 talismanes, así que decidió usar uno. Tras activar el talismán, apareció un traje de batalla sobre él. La criatura se sorprendió al ver que también se transformaba y se ofreció a continuar el juego. Lanzó una lluvia de golpes con sus enormes manos. Liu Xing esquivó y atacó. El monstruo notó su velocidad
y creó su propia espada. Se desató una pelea de espadas. Liu Qing cortó a la criatura en dos con la velocidad del rayo. El monstruo se sorprendió de que su forma metálica no fuera más fuerte. Liu Xing comprendió que el efecto del talismán era limitado. Duraría hasta que se consumiera por completo. Era necesario acabar rápido. Lanzó algunos golpes más. La criatura admitió que había subestimado su fuerza, pero asumió que su poder simplemente había aumentado de repente. Liu Han era consciente de que las habilidades del oponente eran demasiado peligrosas. Destrozaría el espacio, alteraría su estructura corporal y se regeneraría. Lo habitual no es matarlo, sino destruirlo por completo. El monstruo decidió que si no podía ganar solo, crearía más copias. Una gran cantidad de sus dobles aparecieron a su alrededor. Liu Xingse quedó paralizado por un instante, pero entonces apareció el caballo dorado con sus lanzas y se desató una feroz batalla. La criatura se sorprendió de que él también pudiera crear clones. Liu Xing continuó atacando, pero sintió que el talismán estaba casi agotado. Pronto, su efecto terminó y volvió a su forma normal. Esperaba haber destruido finalmente al enemigo. En ese momento, una nueva grieta espacial se abrió bajo sus pies. El suelo desapareció y Liu Xing cayó al suelo. Liu Xing se encontró en un espacio separado con la criatura. Todo estaba en silencio. La criatura afirmó que finalmente todo estaba en silencio. Originalmente, había planeado simplemente cosechar los frutos del árbol nuclear, pero no esperaba encontrarse con una persona tan problemática. Al mismo tiempo, admitió que le gustan esas sorpresas y decidió investigar qué era. Levantó la mano hacia la cabeza de Liu Xing y revisó sus recuerdos. Al principio, vi que era un recolector de basura común y corriente. En la primera mitad de su vida, fue huérfano. Nada especial. Pero entonces, encontró recuerdos ajenos a este mundo. La criatura se sorprendió, sin comprender qué clase de broma era. Además, percibió una poderosa energía oculta en el cuerpo de Liu Xing, claramente ajena a la de la gente común. Tal oponente le interesaba. Sin embargo, creía que si se le permitía crecer más, podría convertirse en un gran obstáculo para su plan de regreso. La criatura dudó si matarlo o no, y notó que el brazo no parecía estar levantado. Era un ejemplar demasiado raro. De repente, apareció una grieta en el espacio. La barrera se rompió, y el capitán Liu Xing entró corriendo. La criatura se dio cuenta de que había atravesado su barrera espacial con una sola onda sonora. La capitana inmediatamente encontró el objetivo y cargó, sabiendo que era el que tenía frente a ella. La patada del capitán derribó a la criatura, y esta liberó a Liu Xing. El capitán lo recogió y examinó su estado. Liu Xing despertó, sorprendido por su apariencia, y dijo que estaba bien, que era resistente, pero que aún estaba demasiado débil, y no podía destruir a ese monstruo inmortal. El capitán le preguntó si se curaba solo. La criatura comenzó a regenerarse, y el árbol gigante comenzó a retroceder. El capitán exigió detenerse, y él y Liu Xing atacaron el árbol. En ese momento, una de las semillas cayó al suelo. Luo Letian, Xiao Liu y Ling Yue se acercaron. Liu Xing dijo que estaba bien y preguntó por los niños. Lin Yu informó que los niños seguían vivos, solo inconscientes, y que los carroñeros que llegaron ya los habían evacuado a la base. Luo Letian preguntó de dónde provenía esa enorme planta. Liu Xing explicó que se trataba de un brote de un árbol nuclear gigante que secuestraba a la gente por su fruta. El capitán dijo que si era obra suya, deberíamos destruirlo por completo. Pero en ese momento, las frutas volaron hacia la grieta espacial. La criatura casi fue atacada por sorpresa y logró escapar. Al otro lado de la grieta apareció una criatura roja que se dirigió a él, llamándolo Giyu, preguntándole por qué había tardado tanto. Giyu lo llamó jefe. Preguntó si la operación había transcurrido sin problemas y si había dado frutos. Giyu respondió que solo pudo entregar 7 porque se había topado con 2 carroñeros muy problemáticos. El jefe señaló que, en este momento, solo la habilidad de Giyu le permitía moverse desde la tierra sellada de regreso al páramo, por lo que necesitaba reclutar más seguidores para acelerar el plan de regreso. Las frutas le ayudaron a recuperar algo de fuerza, pero fue desastrosamente poco. Afirmó que definitivamente encontraría la manera de restaurar su cultivo y guiar a todos fuera de la tierra sellada de vuelta al páramo. Poco tiempo después, se celebró una reunión secreta en la sede del gremio de carroñeros.
Ming Kue señaló que tales reuniones no se habían celebrado durante mucho tiempo y las convocó debido a la situación crítica, pero menos de la mitad de ellos se presentaron. Hughes dijo que la reunión se anunció demasiado de repente. Todos están ocupados salvando el mundo. El tío Long fingió insinuando que tenía citas. La excusa de Hughes fue que buscaba una suscripción para recargar energías. Ming Kue detuvo la discusión e informó una noticia importante. Siente que An Jing y sus generales pronto romperán el bloqueo de la tierra sellada. Lin Feng dijo que no había sido lo suficientemente fuerte en la batalla anterior, pero que se había preparado durante años y que esta vez destruiría al enemigo por completo. Hughes preguntó si An Jing era tan fuerte. Qiemian respondió que incluso si todos los presentes se unieran, An Jing los destruiría fácilmente. Ming Kue reconoció que las posibilidades estaban ahí, pero eran extremadamente pequeñas, y pensó en Liu Heng como una posible clave para la victoria. Más tarde, en el apartamento del gremio, el director Wu les agradeció por haber escapado. Liu Xin dijo que era él quien debía agradecerle por estar pendiente de Xiaobao, y preguntó qué tipo de planta era. La directora admitió que ella misma no lo comprende del todo. Es la primera vez que ve una mutación así, y parece que la planta ha cobrado conciencia. Xiaobao explicó que el árbol nuclear es el equivalente a una bestia nuclear entre las plantas. La mutación comienza en la etapa de semilla, pero la transformación dura cientos de años. Para cultivar un árbol así, es necesario sacrificar un bosque entero como fertilizante. Cuando da fruto, toda la energía pasa al fruto, para una maduración acelerada, y en su interior se esconde la forma final de la evolución. Liu Jing dudó de sus palabras, pero el director Wu notó que la explicación era sorprendentemente consistente con sus hipótesis. Xiaobao dijo que el conocimiento apareció en su cabeza como si fueran los recuerdos de su padre. En ese momento, la fruta comenzó a brillar intensamente. Liu Xing se dio cuenta de que estaba a punto de madurar.